Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en algo que, francamente, nos ha tenido a muchos de nosotros completamente hipnotizados. Hablamos de esa chispa innegable, de esa conexión que te roba el aliento y te deja pidiendo más. Hoy vamos a desgranar la intensa química que envuelve a Serkan y Özge, y por qué esta pareja se ha convertido en el centro de atención de tantas miradas y tantos corazones. Si eres fan de las historias que te atrapan desde el primer segundo, de esas parejas que hacen que suspiremos y nos emocionemos con cada mirada, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de emociones, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Apóyanos dándole a ese botón rojo y a la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Serkan y Özge, dos nombres que al unirse, evocan una energía eléctrica. ¿Qué es lo que hace que su química sea tan palpable? No es solo una atracción física, aunque ciertamente está presente. Es algo más profundo, algo que trasciende la pantalla y se instala directamente en nuestro subconsciente. Pensemos en los primeros momentos, ¿recuerdan esa tensión inicial? Esa mezcla de rivalidad y atracción que hacía que cada encuentro fuera un campo de batalla cargado de electricidad. Era como ver dos imanes poderosos que, a pesar de sus fuerzas opuestas, se sentían irresistiblemente atraídos. Una de las claves de su química radica en la forma en que se complementan. Serkan, a menudo percibido como el fuerte, el decidido, a veces incluso el un poco arisco, encuentra en Özge una suavidad, una comprensión que desarma sus defensas. Y Özge, con su inteligencia, su determinación y su dulzura, no solo lo desafía, sino que también lo comprende en un nivel que pocos pueden alcanzar. No se trata de que uno sea el polo opuesto del otro en un sentido destructivo, sino de que sus diferencias crean un equilibrio perfecto. Él aporta la fuerza, ella la empatía. Él es el pragmatismo, ella es la sensibilidad. Juntos forman una unidad que se siente inherentemente correcta, una ecuación que suma más que sus partes individuales. Sus miradas. Las miradas. Son un lenguaje en sí mismas. No necesitan decir nada para comunicar mundos. Una simple mirada entre Serkan y Özge puede transmitir reproche, ternura, anhelo, incluso una advertencia silenciosa. Es ese intercambio de miradas furtivas, ese cruce de ojos que se detiene un instante más de lo necesario, lo que nos hace sentir que estamos presenciando algo íntimo y especial. Es en esos momentos cuando las palabras sobran, donde su conexión se hace más evidente. ¿Recuerdan esa escena donde él la mira mientras ella no se da cuenta? Esa mezcla de protección y admiración en sus ojos es pura magia. Y cuando ella le devuelve la mirada, con esa chispa de picardía o esa dulzura que solo él despierta, el mundo entero se detiene por un segundo. La forma en que interactúan físicamente también es fundamental. No hablamos de gestos exagerados, sino de esos pequeños roces, de esas manos que se buscan instintivamente, de esos abrazos que parecen reafirmar un vínculo indestructible. El modo en que Serkan acaricia el rostro de Özge, o la forma en que ella se recuesta en su hombro, son gestos cargados de significado. Son pequeños detalles que construyen una narrativa de intimidad y confianza. Incluso en medio de un conflicto, esa chispa nunca se extingue del todo. Esa tensión entre ellos, ese ir y venir, no hace más que avivar las llamas de su atracción. Pero la química entre Serkan y Özge no se limita a la atracción romántica. Hay un respeto mutuo, una admiración subyacente que se siente en sus conversaciones y en sus acciones. Se desafían intelectualmente, se apoyan en sus metas y se ven el uno al otro en su forma más auténtica. Él admira su fuerza de voluntad, su inteligencia para resolver problemas, y ella admira su lealtad, su capacidad para proteger a los suyos, incluso cuando eso implica sacrificios personales. Esta base de respeto y admiración es lo que eleva su relación por encima de un simple romance pasajero y la convierte en algo más duradero y significativo. Pensemos en los momentos de vulnerabilidad. Cuando uno de ellos muestra su lado más frágil, el otro está ahí para ofrecer consuelo y apoyo. Esa capacidad de ser vulnerables el uno con el otro, de mostrar sus miedos y sus inseguridades sin temor a ser juzgados, es una marca distintiva de una conexión profunda. Serkan, que a menudo proyecta una imagen de invulnerabilidad, se permite mostrar su lado más tierno con Özge. Y Özge, a pesar de su fortaleza, encuentra en él un refugio seguro. Esa confianza mutua es la piedra angular de su química, lo que les permite ser ellos mismos sin filtros ni máscaras.
Además, la forma en que manejan los conflictos es fascinante. No siempre están de acuerdo, pero incluso en sus desacuerdos, hay una subcorriente de afecto. No se atacan con palabras crueles, sino que intenta comprenderse aunque les cueste. Esta madurez en la resolución de sus diferencias, este deseo de encontrar un punto medio, demuestra que su relación es más que una simple pasión ardiente, es una asociación que se basa en el entendimiento y el compromiso. Es esa forma de luchar y luego reconciliarse, de esa manera intensa y apasionada, lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Y no podemos olvidar el factor del destino, o al menos, la forma en que sus caminos se cruzaron. A veces las conexiones más intensas se forjan en circunstancias inesperadas, en giros del destino que parecen predestinados. La historia de Serkan y Özge, con todos sus altibajos, sus coincidencias y sus inevitables reencuentros, refuerza la idea de que su química está destinada a ser. Es como si el universo mismo conspirara para mantenerlos juntos, para que descubran la profundidad de su amor. También es importante destacar cómo su relación evoluciona. No se quedan estancados en una fase. Vemos cómo su amor se fortalece con el tiempo, cómo aprenden el uno del otro, cómo crecen juntos como individuos y como pareja. Esa evolución constante, esa capacidad de adaptarse y superar los desafíos juntos, es lo que hace que su química sea tan duradera e intrigante. No es solo una explosión inicial de pasión, sino un fuego que arde de manera constante y se alimenta con el tiempo. La forma en que se protegen mutuamente también es un aspecto crucial. Cuando uno está en peligro o enfrenta una dificultad, el otro se convierte en su defensor más feroz. Serkan no dudará en enfrentarse a cualquiera para proteger a Özge, y ella, a su manera, también es capaz de defenderlo y apoyarlo. Esa lealtad inquebrantable, esa disposición a ponerse en riesgo por el otro, es una de las expresiones más puras de su profunda conexión. Es esa sensación de que, pase lo que pase, estarán ahí el uno para el otro, lo que nos da esa tranquilidad y esa emoción a la vez. Finalmente, y quizás lo más importante, es la autenticidad de sus emociones. No hay artificio en su conexión. Cuando son felices, lo demuestran con una alegría contagiosa. Cuando están tristes o preocupados, su dolor es palpable. Esa honestidad emocional es lo que nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo, lo que hace que sus altibajos nos afecten también a nosotros. Son un reflejo de las complejidades del amor verdadero, con todas sus luces y sombras. Su química no es una fachada, es una realidad que se vive y se siente intensamente. En resumen, hemos explorado cómo la química entre Serkan y Özge se manifiesta en esa atracción irresistible, en la forma en que se complementan a la perfección, en el lenguaje silencioso de sus miradas y en los gestos que hablan de intimidad. Hemos visto cómo su respeto mutuo, su capacidad de ser vulnerables el uno con el otro, la forma en que manejan sus conflictos y ese toque de destino en sus vidas, todo ello contribuye a esa chispa innegable. Y por supuesto, su lealtad y la autenticidad de sus emociones son la guinda del pastel. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis de la intensa química que ha cautivado a tantos. Ha sido un placer desgranar esta fascinante conexión con ustedes. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de Serkan y Özge? ¿Cuál es su momento favorito de ellos? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de esta pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.